10 minutos con Jesús Latinoamérica. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre nuestra Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros. En el Evangelio se lee lo siguiente, según San Mateo, en el capítulo 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que pierda por mí su vida la salvará. Quien lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de darles estas instrucciones a los 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. El Evangelio que acabamos de leer es un Evangelio con muchos mensajes. Lo vamos a ir dividiendo. La primera parte es bastante fuerte, porque dice que no ha venido a traer paz sino guerra a la tierra. Y todos tenemos clarísimo que nuestra fe, nuestra religión, es una religión de paz, de amor, ¿no? El mandamiento nuevo es: ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, hemos venido a la tierra a instalar un reino de amor, ¿no? Un reino donde el bien de los demás sea nuestra prioridad. Por lo tanto, no se entiende mucho este pasaje, parece como contradecir todo lo que demás ha enseñado Jesús. Y es porque a veces el Evangelio lo leemos en forma literal y no está llamado a leerse literalmente. Tenemos que ver qué quiso decir Jesús. El Evangelio se lee fundamentalmente a través de los santos, a través de la tradición de la Iglesia, lo que dicen los padres de la Iglesia, que son esos santos especialmente destacados de los primeros siglos, que tuvieron muchos contacto directo con los apóstoles o con los discípulos de los apóstoles, y por lo tanto recibieron esas explicaciones de la boca de gente a la cual Jesús se los explicó, ¿no? Porque los discípulos seguramente le habrían preguntado a Jesús: Señor, ¿pero qué acabas de decir? ¿Que querés la guerra? Si nuestra religión es una religión de paz, una religión de caridad, una religión de servicio. ¿De qué estás hablando, Jesús? Y Jesús les habrá explicado 1000 veces. Es una guerra en un sentido especial, que es la guerra contra uno mismo. Para que haya una guerra hace falta que haya enemigos, y nosotros no tenemos enemigos. Los cristianos somos reconocidos porque no tenemos enemigos nunca, ni por cuestiones políticas, ni por cuestiones raciales, ni por cuestiones de clase, ni por cuestiones de ningún tipo podemos tener enemigos. Nadie es enemigo de un cristiano. Un hijo de Dios no tiene enemigos porque Dios no tiene enemigos. Nosotros somos discípulos de Jesús y por lo tanto no tenemos enemigos. Solo tenemos amigos, solo tenemos gente a la que querer, gente que comprender. Pueden pensar distintos, podemos tener, mentalidades distintas, pero nunca enemigos. El único enemigo que tenemos es interno. Ahí es la guerra de la que habla Jesús, la guerra contra la propia vanidad, contra el propio egoísmo, contra la propia indiferencia, contra la insensibilidad, contra la propia sensualidad, contra todo aquello que impide que podamos amar, ¿no? Cuando nos centramos en nosotros mismos, cuando nuestro ombligo se transforma en
en lo que nos importa y nuestro corazón está puesto en cosas que no son las que quiere Dios, porque no son los demás, no es el bien de los demás, sino es porque estamos divagando. Muchos hablan de que el 47% del tiempo las personas lo dedicamos a divagar, a pensar en cosas irreales, digamos, ¿no? En cosas que no son, en fantasía. Eso es pelear contra uno mismo. Esa es la guerra a la que nos llama Jesús, la guerra contra la fantasía, contra, por supuesto, los pensamientos vanos, los pensamientos de odio, los pensamientos de pereza, todo lo que dejamos de hacer por los demás, ese corazón que se va vaciando de los demás y llenándose de uno mismo. A eso tenemos que plantear la guerra. Jesús nos pide que hagamos la guerra a nosotros mismos. Y después pondrá esos ejemplos también que, si uno los lee literalmente, son absurdos, ¿no? Pelearnos con nuestros padres o con nuestros hijos o con nuestros amigos o con nuestros hermanos, la nuera con la suegra. No se refiere a eso Jesús, obviamente. Se refiere a que tenemos que seguir nuestra propia conciencia, a pesar de que a veces otros nos digan que no están de acuerdo. Jesús no nos pide que ataquemos, ni que nos pongamos violentos, ni que simplemente que pidamos respeto a la propia conciencia, porque no podemos actuar contra conciencia. Este es como un segundo tema, ¿no? El primer tema es la guerra contra uno mismo, contra lo malo dentro de nosotros, y un segundo tema es cuidar de pedir que nos respeten la propia conciencia. No se trata de pelear, no se trata simplemente de pedir, de exigir si hace falta, ¿no? Un respeto a la propia conciencia, que es algo necesario para poder ser libres. Si no, seríamos serviles, no serviciales, sino serviles, ¿no? Y después Jesús nos terminará diciendo que al que diere que sea un vaso de agua fresca a una persona por ser discípulo de Jesús, se lo estamos dando a él. Ya sabemos que nuestro juicio va a ser el juicio de la caridad, ¿no? Tuvimos tantos minutos por día para hacer el bien cada día. ¿Cómo lo usamos? Nos va a preguntar Jesús. Todas las personas que pasaron a tu lado, hambrientas de hambre, de comer, o hambrientas de escucha, hambrientas de afectos, hambrientas de necesidad de un amigo, de un apoyo, de lo que sea. ¿Cuántas personas sedientas? ¿Cuántas personas desnudas de corazón? ¿Cuántas personas con problemas, solas, enfermas? ¿Cuántas personas que necesitaban tu ayuda, tu tiempo, tu desvelo, pasaron alrededor tuyo en tu vida y les diste espacio o no les diste espacio? Porque todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por uno de mis hijos más pequeños, lo hicieron por mí. El único modo de amar a Jesús es amarlo en los demás. Ya sabemos que a Jesús lo amamos o en la Eucaristía o en los demás. Por eso, un propósito espectacular para cada día es lograr querer a la mayor cantidad de personas posible, cambiarle el día a la mayor cantidad de personas posible. No sé, yo ahora estaba haciendo mi curso de retiro y decía, bueno, somos 30. Tengo que lograr todos los días, varias veces por día, cambiarle el día a estos 30. Y aunque estemos de retiro, aunque estemos callados, aunque estemos retirados, por decirlo de alguna manera, con una broma, con una sonrisa, con lo que sea, pero tengo que tocarles el corazón a esas personas, tengo que mejorarles de alguna manera la vida, porque el Señor nos pide que nos transformemos transformando a los demás. La transformación interior se producirá en nosotros en la medida en que hagamos el bien, en que ayudemos a otros. Por eso pidámosle esto a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude en estos 10 minutos de oración a hacer este propósito de servir siempre a los que nos rodean, de cambiar la mayor cantidad de vidas posibles por día. Que así sea. Te doy gracias, amigo, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pedimos ayuda para ponernos por obra. Madre nuestra Inmaculada, San José nuestro Padre y Señor, ángeles de la guarda, intercedan por nosotros.